Un beso puede ser el principio de una historia, un juramento, el inicio de una condena. Ellos amaron, ellos mataron y nosotros contamos cada suspiro. Suspiros en la sombra, el programa donde el amor mata. Los jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Tentación, en el 91.4 de tu FM. Suspiros en la sombra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Suspiros en la Sombra, el programa donde el amor y la pasión se convierten en oscuridad y en crimen. Cada semana os traemos un caso real, una historia que comenzó con promesas, besos, confidencias y terminó con traiciones, violencia y muerte. Aquí no hay ficción, solo hechos. Historias que dejaron huella en la sociedad y que os contaremos con la voz más íntima, la de sus propias víctimas. Yo soy Álvaro Montejo y me acompañan, como cada noche, mis compañeros Raquel. ¿Qué tal, Hola, Raquel? ¿Cómo noches. estás? Sara Hola, ¿qué tal? Muy buenas. y Alfonso. Buenas noches. Hoy, en esta noche de jueves, a las 10 de la noche, en Radio Tentación, en el 91.4, vamos a presentar el caso de Antonio Navarro, de Maje y de la viuda negra. La viuda negra de Patraix, la inductora, la autora intelectual del asesinato de su marido. 16 de agosto de 2017, Antonio, un joven ingeniero de 36 años, va al garaje para ir a trabajar. Un hombre le espera para acabar con su vida. Ese hombre es Salva, compañero de trabajo y uno de los amantes de su mujer, de Maje. Y lo mata de una forma segura, una forma en la que no falla. Maje, la viuda negra de Patraix, y Salva, su examante, culpables de asesinato. Así lo explica un juez en una sentencia de 60 páginas. 22 años de prisión para ella con agravante de parentesco y 17 para él, que confesó ser el autor del crimen desde el primer momento. Le pidió a usted que lo matara, expresamente así. No lo recuerdo con claridad, pero sí. En Valencia hoy han declarado en el juicio del conocido como caso Maje Salvador Rodríguez y María Jesús Moreno, los dos acusados de matar al marido de ella. Salvador Rodríguez ha reconocido que lo asesinó en el garaje de su vivienda y ha dicho que porque ella se lo pidió. Sin embargo, María Jesús Moreno ha asegurado que nunca le hizo esa petición. Este caso, la verdad que fue un caso muy sonado en España cuando sucedió, así que voy a dar paso a mi compañera Raquel para que nos explique un poco quién fue Antonio Navarro y lo que pasó. Pues esta noche vamos a hablar de Antonio Navarro Cerdán, que era un ingeniero de 36 años, que murió apuñalado en el garaje de su domicilio y que a priori, si hablamos de él, posiblemente muchos de los oyentes ni siquiera sepan quién fue. Sin embargo, fue un caso muy mediático y lo conoceréis enseguida en cuanto mi compañera Sara os presenta a su viuda. El problema es que la viuda, María Jesús Moreno Cantó, de 27 años, curiosamente es la que se convierte en la protagonista de toda esta historia. A pesar de que es Antonio Navarro el fallecido, pues bueno, es su viuda. Ella tenía 27 añitos, como digo, era enfermera en un hospital de Valencia. Se conocen porque ella es la hermana de uno de los mejores amigos de Antonio Navarro y se enamoran. Se casan al muy poquito de conocerse y cuando apenas llevaban un año de casados es cuando se comete el crimen. O sea, Maje, como así la llama todo el mundo, digamos que es la verdadera autora del crimen, pero no se ensucia las manos en ningún momento, sino que se las ensucia un tal Salva, que Alfonso os va a hablar de él un poquito. Bueno, pues Salva fue un poco a quien indujo ella para asesinar a su marido. Salva trabajaba con ella en el hospital, era el electricista, el Chispas, y así, sí, porque luego ella lo trata bastante mal, ¿no? Por lo que hemos comentado, ya lo iremos hablando. Y ella misma lo describía como alguien atento y con el que tenía una relación intensa. Sí, la verdad que las palabras de ella son un poquito de aquella manera. Sí. Digámoslo así, finamente. Sí, efectivamente. Sí. A mí lo que me parece curioso de este caso es dónde fue encontrado Antonio Navarro, que fue en el garaje de su casa y muerto a puñaladas.
O sea, se ensañaron con él. Sí, fueron creo que 7 puñaladas las que recibió. Y bueno, en un principio, además que no había ningún signo de forzar la puerta del garaje, ni o sea, él entró directamente, fue directamente a por él y le asesinó de 7 puñaladas. Claro, porque la policía descartó lo primero el robo, porque tenía la cartera, el reloj, como has dicho tú, la puerta no estaba forzada y eran demasiadas puñaladas como para que sea un robo normal que nos podría pasar a cualquiera que nos esperen en la esquina del garaje y nos robe las cosas. De hecho, como todas las puñaladas estaban en el torso, y viendo el ensañamiento, la siguiente opción, que era la más lógica en este caso, es que se tratara de un crimen pasional. Por eso se decide investigar a Mage, a su mujer en ese momento, su viuda, en ese momento, y se la investiga a través de escuchas telefónicas. De todas maneras, Mage, es verdad, como dices tú, Raquel, es investigada a través de escuchas telefónicas porque además ella declara que en el momento del asesinato estaba trabajando en el hospital. Y es una coartada que hace aguas, puesto que ella no estaba allí, ¿no? Ya diremos luego con quién estaba y dónde y en qué momento. Y a partir de ahí ya empieza a haber un poco de sospecha sobre este temita porque ella miente en su declaración. Eso es una coartada muy fácil de investigar y en cuanto investigan se dan cuenta de que no había estado en el hospital, con lo cual es la principal sospechosa. Bueno, y esto no es solamente una de lo que mintió nuestra Mage, porque también a la vez que estaba con Antonio Navarro estaban hasta 5 relaciones paralelas al mismo tiempo, 5 amantes, todos engañados por ella. Esto se descubrió precisamente en las escuchas telefónicas. Se le llegó a descubrir hasta 5 amantes. 5, ¿no? Bueno, en fin, pues yo creo que describe un poquito cómo era ella, ¿no? Porque claro, estando casada con Antonio Navarro, que Antonio Navarro es la verdadera víctima, ¿no? Es decir, bueno, es la víctima, pero te quiero decir que ha sufrido de la forma más increíble que se puede sufrir, porque yo entiendo que Antonio Navarro, cuando se casó con ella, se casó por amor. Exacto, el la hombre quería, estaba enamorado. Sin embargo, no sabía que estaba casado con un monstruo, porque ella es un monstruo. Es decir, estar casada con Antonio y luego tener 5 relaciones en paralelo, y además es que 5 relaciones. O sea, es que es increíble. Yo cuando estuvimos hablando un poquito del tema y tal, no podía encajarlo. Yo por eso creo que hay algo muy, o sea, algo más psicológico. Sí. Tiene un perfil muy de crimen, de psicópata, porque es que no es normal. Un perfil muy manipulador, porque claro, llegó hasta el punto de manipular a otro hombre para que cometiera el crimen por ella. Por ejemplo, o sea, es que cómo le comió la cabeza a Salva para que matara a Antonio. Juega con las emociones todo el tiempo, porque se casa con Antonio porque se supone que está enamorado de él. Pero luego al mismo tiempo tiene relaciones con otros 5 hombres y bueno, además Salva realmente no era quien realmente, que ahora lo descubriremos. Exacto. O sea, realmente es a quien induce a que mate a Antonio, pero realmente no quería... Bueno, no es que no le quisiera, no era su principal objetivo, rollo, como lo queremos llamar. Es decir, era un abanico de hombres impresionante el que tenía abierto Mage. Eso es. Sí, de esto luego hablaremos un poquito más tarde, luego hablaremos un poco de todos esos frentes que ella tenía abiertos, que no eran pocos, y además es muy guay porque antes lo hablábamos, con cada uno tenía una propia historia, con cada uno interpretaba un papel distinto y se acordaba perfectamente de todo lo que había hablado con cada uno y de la historia y la película que ella se había montado. Eso es impresionante, porque imagínate llevar no me digas, es 3 brillante. relaciones paralelas que ya, pues oye, algo por ahí te tienes que dejar. Hostia, pues, ya 5, es difícil. Y tenerlo todo tan bien hilado. Sí. Pero luego, sin embargo, pica en lo más fácil con la policía y con las declaraciones. En lo cotidiano, en lo que no es tan meticuloso, a lo mejor puede ser. No sé, pero vamos. Sí, es curioso, cuanto menos es curioso. O sea, para mí es una mente brillante, a pesar de que estoy de acuerdo con Alfonso de que no estaba bien esta señora, pero no deja de tener una mente brillante solo por el mero hecho de ese recordatorio de tantas historias a la vez, de esa manipulación tan perversa. Por eso te digo, para mí es un perfil de psicópata. Total. O sea, es decir, apartar completamente las emociones y planificarlo todo. O sea, es increíble. No aparta completamente las emociones. Bueno, sí, por lo que... A ver, algo de implicación emocional tiene que tener. Tiene poquito, implicación emocional, se mueve por implicación emocional, pero sí que es cierto que trata a las personas como, digamos,
objetos para conseguir claro. un fin, y una vez que Sí, consigue sí. el fin, la persona ya no le sirve, y como no le sirve la puede descartar fácilmente. Otra cosa de la que hablaremos también es, claro, este crimen se le conoce como la viuda negra. ¿Esto por qué, Raquel? Luego lo desarrollaremos un poquito más. Eso es. Se le conoce como la viuda negra precisamente por este perfil, por este poder manipular a tantas personas y ser esa persona diferente para cada tipo de persona. Con unas personas era cariñosa, con otras era alguien necesitada y con otras era la persona fuerte que manipulaba al otro. Entonces, tiene un abanico de personalidades que con cada persona era capaz de desarrollar un papel totalmente distinto. Pero luego realmente es... Yo os lo preguntaba, no estoy completamente puesto en los aspectos psicológicos de ella, pero entiendo que en la investigación policial debería de haber unos informes psiquiátricos, ¿no? Psicológicos de ella, porque al final siempre en los juicios siempre intentan tirar de rebaja de penas por temas, ¿no? De Si los hay, mentales no y tal. aparecen. Y si se le hicieron, no consta en ningún sitio como que tuviera ningún tipo de trastorno. De hecho, a la gente que tiene determinado tipo de trastorno no se la lleva a la cárcel, se la lleva a hospitales psiquiátricos, las condenas son diferentes y en este caso está condenada como una asesina más, sin ningún tipo ni de... Estamos hablando de que es una persona normal, ¿no? Se Es supone una que sí. persona que se Muy considera, normal, pero- muy normal, que no se parece. considera Claro, tan pero- normal como cualquier otro asesino. Claro, pero O hasta sea, el punto de Claro. que Antonio Navarro, su marido, no sabía el monstruo que había ¿no? en Y también ella, ¿no? estamos O sea, hablando es de una increíble. trabajadora en un hospital que trabaja con pacientes, con miles de personas todos los Sí, era días. enfermera, Y- cierto. Y no daba ningún indicio de que pudiera llegar a hacer esas cosas. Sí, porque además una persona que se dedica en el sector sanitario pues tiene que ser empática, ¿no? O por eso se le presupone que pueda ser... uy, eso es un tema muy escabroso. Ya, bueno, ya estamos en otra cosa, pero sí te quiero decir que... ¿Cuántos ángeles de la muerte han existido en hospitales es a cierto. lo Mira, largo eso de la también es historia? interesante. Ahí es verdad. Sí que es cierto, pero lo que te quiero decir es que habiendo pasado exámenes psicológicos, pues se puede calificar entonces de una persona normal y una persona que planificó todo con un único fin, tenía su móvil y simplemente, bueno, pues Antonio le sobraba. Sí, en este No, caso estaba Antonio le sobraba. no entraba en sus planes. Yo creo que no entraba en sus planes de futuro y que lo hizo todo bueno, con una claridad absoluta de mente y que en todo momento sabía Sí, lo que era quería y su la idea, finalidad tenía de la idea todo. clara, él quería quitar de en medio a Antonio Sí, sí. y lo que hizo pues engatusar a Salva para que él cometiera el crimen por ella. Esa es mi Y humilde ella quedar opinión, ¿eh? con las manos limpias e impune en todo Sí, sí. momento. Eso es. Bueno, pues vamos a irnos ahora unos minutitos a publicidad y ahora continuamos con el caso de Antonio Navarro y esta viuda negra. A ver qué me contáis ahora, chicos. Amor eterno. Promesas susurradas en la oscuridad. Pero cuando el deseo se convierte en obsesión, el final siempre es el mismo. Sangre. Suspiros en la sombra. Historias reales de amor que acaban en asesinato. Los jueves de 10 a 11 de la noche en Radio Tentación, en el 91.4 de tu FM. Suspiros en la sombra. Y ahora viene mi parte favorita del programa, que es la ficción sonora. Cuéntanos un poquito, Raquel, perdón. ¿Cómo fue escribir este guión basado en el asesinato de Antonio Navarro? Un poquito por encima, luego ya charlaremos un poco más en profundidad. Pues la verdad es que cuando empecé a escribir sobre este caso no conocía mucho sobre él. Me llamó la atención y al poco tiempo, justo cuando estábamos a punto de emitirlo, apareció sobre este caso una serie de la que luego hablaremos, una película, perdón, de la que luego hablaremos también. Y yo lo que siento curiosidad es saber cómo fue para vosotros grabar esta ficción sonora. Bueno, pero eso lo contamos luego, ¿no? Una vez que los oyentes lo puedan escuchar el capítulo, ¿no? Me parece bien. Me Tiene parece- Sí, más porque yo gracia, tiene más también tengo curiosidad de que nos contéis cómo os sentisteis grabando esto. No podemos develar nada, ¿no, Alfonso? Hasta Claro. después no podemos decir nada. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a dar paso a la ficción sonora. En este caso, Antonio Navarro, asesinado por Maje, la viuda negra. Dicen
que toda historia de amor tiene dos caras, la que se cuenta y la que se esconde. Aquí escucharás ambas. Primero el principio perfecto, un encuentro, una pasión, una promesa. Después, el final que nadie imaginó, el crimen. Esto no es ficción. Son historias reales, contadas como si estuvieras dentro. Bienvenido a un lugar donde el amor y el miedo caminan juntos, donde la misma voz te susurra y te hiela la sangre. Esto es Suspiros en la Sombra. Capítulo 2. Antonio Navarro. Primera parte. Lo que no vi venir. Me llamo Antonio Navarro. Esta es mi historia. La historia de un amor que me salvó y luego me mató. Conocí a María Jesús cuando creía tenerlo todo bajo control. Yo era ingeniero, ordenado, predecible. Ella era todo lo contrario. Vital, intensa, con una sonrisa que desarmaba cualquier duda. Los primeros meses fueron un torbellino. Citas improvisadas, mensajes hasta tarde, silencios cómodos. Creí que era el tipo de amor que no necesitaba explicaciones. Me equivoqué. Nos casamos. Compartimos rutina, espacio, pero no todo. Había días en los que su mirada estaba en otro sitio. Yo no lo veía o no quería verlo. A veces salía sin decir a dónde. Volvía con excusas suaves. Yo confiaba. Pero había cosas que no cuadraban. Un compañero del gimnasio que aparecía en demasiadas conversaciones. Salvador se llamaba. Noté cómo ella sonreía al mencionarlo. Pensé que eran imaginaciones mías. No quería ser paranoico. Ahora sé que era intuición. Porque amar para mí era eso, confiar. Incluso cuando algo dentro de ti ya está gritando. Segunda parte. El crimen de Patras. Aquel día bajé al garaje, como siempre. No vi venir el golpe. No vi venir el cuchillo. Pero, sobre todo, no vi venir la traición. No era un desconocido. Era Salvador. Y detrás de él, su voz, la de ella, María Jesús. No estaba allí, pero todo llevaba su firma. Llevaban meses planeándolo. Mientras yo me sentía culpable por nuestras discusiones, ellos buscaban formas de hacerme desaparecer. Salvador no actuó solo. Ella le dio la llave, los horarios, incluso el cuchillo. Yo creía que seguíamos luchando por nuestro matrimonio. Ellos ya habían decidido enterrarlo. Mientras la sangre se escapaba de mí, supe que no era un error. Era un plan, frío, exacto. Había sido diseñado por la persona que me decía te quiero mientras amaba a otro. Yo no estaba muriendo solo. Estaba muriendo engañado. Mi nombre es Antonio Navarro. Fui traicionado por la persona que más quería. Ahora solo quedo yo en esta historia. Una voz, una advertencia. Porque a veces, quien duerme a tu lado es quien cava tu propia tumba. Dicen que el amor ciega, pero a veces no ver
es solo el principio. Porque no todas las historias se rompen con un adiós. Gracias por escuchar. Suspiros en la sombra. Hasta el próximo crimen. Suspiros en la sombra. Introducción. Antonio Navarro. Primera parte. Alfonso Sánchez Escrits. Antonio Navarro. Segunda parte. Álvaro Montejo. Edición. Álvaro Montejo. Guión original de Raquel Inés Cardona. ¿Te gusta el true crime, el misterio, las historias de amor, la ficción sonora y una buena charla? Llega a Radio Tentación un programa diferente. Suspiros en la sombra. Crímenes pasionales, historias reales de amor que terminan en tragedia. Ficción sonora, misterio y todos los detalles que no te contaron. Todos los jueves a las 10 de la noche. En Radio Tentación. En el 91.4 de tu frecuencia modulada. Suspiros en la sombra. Bueno, ¿qué os ha parecido este capítulo? Cuéntanos, Raquel. A mí me habéis gustado muchísimo en la ficción sonora. Habéis hecho un papel muy, muy bueno. Y sí que me gustaría saber cómo sentisteis vosotros haciendo esta ficción. Por favor, Yo, como estamos buen compañero, deseando. le doy mi palabra a Alfonso, que es el que inicia la ficción sonora. Claro, esto se divide en dos partes. Qué bonito. El enamoramiento y luego la muerte, tristemente. Pues efectivamente, pues cuando hice la primera parte, pues Antonio Navarro, pues yo creo que lo que transmite es eso. Él realmente era una persona que estaba enamorada. Era una persona que realmente creía que con quien estaba pues era una persona completamente distinta a lo que luego resultó ser, ¿no? Luego cuando ya se empieza a dar cuenta con los mensajes o las llamadas, ¿no? del Salva que cuando van al gimnasio y tal, pues empieza a ver cosas raras y él ya despierta, pero él está enamorado ciegamente. Yo creo que él está enamorado y así es como creo que cuando interpreté la primera parte pues me salía así, ¿no? Realmente sí, no. Yo lo he notado, que es que al principio pues, Salva pues está pues como cuando eres adolescente y tienes claro, ahí una novieta, pues estás en una pompa. Realmente no fueron 3 años, ¿no? Lo que tardó en planificar y asesinarle, ¿no? Fueron 3 años de casados, no fue más. No llevaban ni un año. Ni un año de relación llevaban. Bueno, pues entonces ni un año estaban de casados. En realidad sí se conocieron antes y vivían juntos. Pues entonces, fíjate, sí vivían juntos estaban, antes, pero no llevaban ni un año de porque casados. A partir del 4º año, ¿no? Que dicen los que se acaba la química del amor, ¿no? Esto rompieron las estadísticas. No llegaron a un año. Yo creo que efectivamente él no sabía quién era Maje. O sea, él pensaba que era el amor de su vida, está claro. Y así pasa después, que claro, no se espera que esa persona que Salva le mate en su propio garaje. La verdad que tuvo que ser, a nivel de sentimiento de la persona, tuvo que ser horrible. Y más, al final, pues has sido traicionado por la persona que convive contigo, que es tu pareja, y que, como hemos dicho, al principio de una relación es cuando pues, más euforia, más contento uno está y con más expectativas de futuro, más enamorado en ese aspecto. Eso es. Tú imagínate la impresión que tuvo que ser ver a una persona llegar hacia ti con un cuchillo en la mano, darte cuenta de la situación, de que sabías quién era esa persona y sabías por qué estaba ahí, porque al final sabes que si está ahí es por ella. Exacto. Y no por él, y darte cuenta en ese momento de que pues eso, has vivido una mentira, no conoces a la persona con la que estás casado y que vas a morir, y vas a morir a manos de una persona que conoces. Exactamente. O sea, tiene que ser una sensación de traición y de... Sí, pero eso se lo ha llevado, ¿eh? Eso se lo ha llevado y no nos ha contado lo que sintió. Porque lo que sintió se quedó ahí, en ese momento, y el tío se lo ha llevado con él. Él tampoco sabía, entiendo que cuando le atacaron no tenía ni idea de qué estaba pasando, lógicamente. Seguramente. Claro. Vamos a ponernos un poquito en contexto, porque esto pasó un 16 de agosto a las 7:40 de la mañana, es decir, pues supongo que este hombre se levantaría pues para ir al trabajo o para hacer las primeras tareas de la mañana como cualquier persona. Sí, además Antonio en ese momento es eso, baja al coche, porque ya marchaba a trabajar y Salva además ya lo llevaba esperando ahí un rato, ya llevaba escondido un ratito en el garaje con una llave que Maje
le había dado para poder entrar al garaje. Por eso, Álvaro, tú al principio lees que no hay ninguna... La puerta no está forzada. Eso es, y no está forzada ¿por qué? Pues porque Salva llevaba una llave que, bueno, pues que Maje le había facilitado. Exacto, y ya pues le apuñaló 7 veces, una de ellas, pues tristemente, le atravesó el corazón. Correcto. Que yo sinceramente pienso que este hombre pues fueron 7 y la séptima pues dio donde tenía que dar, si no lo mejor en vez de 7 el pobre Antonio pues igual da 12, 20, eso es. Hasta que viera que ya pues no iba a levantarse sí. como tal. Bueno, gracias a Dios el hombre muere en el acto, ¿eh? Sí. Eso es lo que dicen, ¿eh? Sí. Es, digamos que es un punto a favor. No lo sabemos sé realmente, pero vamos, claro. Seguramente un forense sí que determine. Pero tampoco creo que sufriese mucho. Sí. La hemorragia interna que tuvo, más todo lo que tenía el hombre, fue determinante. Lo que sí también me parece bastante curioso fue cómo se comportó ella al enterarse de la noticia, ¿no? Cuando ella llega a casa se encuentra la policía allí, todavía están en la escena del crimen, se acerca, pregunta por su marido porque ella contó a la policía que había estado trabajando en el hospital, que le había estado mandando mensajes por la mañana como solían hacer siempre para ver cómo estaba y que le había extrañado mucho que su marido no le hubiese contestado a lo largo de la mañana. Y al ver a la policía allí, se preocupó por si le había pasado algo y fue a preguntar. Entonces, cuando le dijeron que era su marido el que había sido hallado muerto, ella finge sorpresa, dolor, hizo un papel bastante bueno en ese momento. Denominación a Oscar, ¿no? Diríamos. Me lo acabas de quitar de la boca, ¿eh? Te lo iba a decir, digo, era digno de darle un Oscar a esta señora por el papel que interpretó cuando llegó a su casa y lloró y gritó ante vecinos, familiares, amigos, como la viuda más destrozada del mundo mundial. Eso también quiere decir que realmente ella nunca estuvo enamorada de él, o si estuvo enamorada de él, no sé, fue un ratito, ¿no? No lo creo. Pero a mí lo que me llama la atención es que llamó varias veces a la policía preguntando por cómo iba la investigación, es decir, hasta qué punto de manipuladora, de fría, de calculadora eres. A ver, cuando tú planeas un crimen y en principio el crimen sale bien y parece un homicidio, tú estás tranquilo. Pero cuando la policía descarta que eso es un robo, porque, como hemos dicho, él tenía su cartera, sus llaves, la puerta no estaba forzada, las puñaladas eran mortales, o sea, cuando ya se sospecha que es un crimen pasional, empieza a formar parte de la investigación el ámbito familiar de Antonio. En este caso, pues sus parientes, sus amigos y Maje. Uh-huh. En ese momento ella tuvo que ponerse muy nerviosa porque lo que tenía que haber pasado... Yo al menos lo estaría. Lo que tenía que haber pasado por un robo ya no era un robo y empezaban a investigarlos. Entonces, supongo que quería estar enterada de hasta qué punto estaban avanzando en la investigación, por lo cual, pues... Y hombre, al final también una manera de tú preguntar a la policía si hay algún tipo de avance es una manera de cubrirte un poco las espaldas y que por lo menos la policía vea que tú tienes un interés de lo que le ha pasado a tu marido, ¿no? De decir, venga, pero ¿qué está pasando? Pero no sabéis nada, no habéis encontrado a nadie. Entonces, yo creo que es por cubrirte también un poco, digamos, tu coartada, ¿no? En este caso. Básicamente. Sí, básicamente. Pero lo que pasa es que luego los hechos dicen que toda esta planificación, toda este disimular que quería aparentar ella, luego tiene acciones que son completamente cagadas. Es que no hay otra forma de decirlo. Cagadas muy gordas, Alfonso. Entonces te quedas así como un poco diciendo, esta chica no sé, o esta mujer no sé hasta qué punto sabía lo que hacía o yo no sé cómo estaba, porque sí que hemos hablado de que parecía que lo planificaba y tal, pero bueno, en fin, no sé. A mí me da la sensación de que estaba, no sé, ella lo había planeado en la cabeza, había convencido a esta persona para matar a Antonio y a partir de ahí, según venían los acontecimientos, iba resolviendo, ¿sabes? Yo creo que también. Yo creo que ahí sí te tengo que dar la razón. Algo sobre lo que no hemos hablado y no hemos hecho mucho hincapié es la figura de Salva y la famosa trampa de la cafetería. ¿Qué nos tienes que contar sobre esto, Raquel? Sí, ahora llegaremos a Salva y al desenlace final de la cafetería.
Para llegar a esto, como os iba diciendo, les intervinieron los teléfonos a todo el entorno familiar de Antonio, una vez descartado que el crimen fuera un robo. Y en estas intervenciones empezaron a ver que el comportamiento de Mage era un poco sospechoso, porque de cara a la galería y a los vecinos, a la policía, parecía una viuda muy afligida, pero en las conversaciones con sus amigas, con su madre y con su entorno más íntimo, parecía una persona alegre, totalmente ajena al crimen, con ganas de salir de fiesta, y esto llamó mucho la atención de los investigadores. Entonces encontramos en estas intervenciones encontramos que Mage mantenía hasta 5 relaciones paralelas. Salva era una de estas relaciones. Tuvo 3 relaciones importantes. Salva fue una de ellas, a quien al final convenció para perpetuar el crimen, pero no fue la primera persona a la que intentó convencer de esto, ¿verdad, Sara? Verdad, muy verdad. De hecho, digamos que otra de las relaciones súper importantes que tuvo Mage es un tal Ángel Tomás, que también llega a declarar en el juicio finalmente. Con él mantenía una relación también bastante estable, pero a diferencia de José, que luego hablaremos de él, Ángel Tomás sí tenía... él sabía, ¿no?, que Mage estaba casada y que supuestamente su marido la maltrataba psicológicamente. En cierta ocasión discute con Antonio Navarro y la llega a echar de casa una noche, y entonces ella coge 1 o 2 maletas, se va y lo que hace es ponerse en contacto mediante una conversación telefónica con Ángel Tomás, diciéndole que ha discutido con Antonio, que está harta, que no le aguanta, que ojalá se muera, que no le soporta más, que está deseando matarle, que no sabe cómo hacerlo, tal. Y este tipo la llega a decir, evidentemente, yo también he pensado en acabar con su vida y tal, pero no es ese el camino. Tú lo que tienes que hacer es denunciarle, yo te ayudo, te apoyo en lo que sea. Y en ese momento pues ella ve que no es un buen candidato para acabar con la vida de Antonio, y le descarta. Le descarta hasta tal punto que ella se inventa que su marido de repente enferma de cáncer y que está fatal y que bueno, le va a apoyar hasta el final, pero que de momento esa relación entre ellos se tiene que acabar, porque ojalá se muriese ella en vez de él, ¿no? Le llega a decir incluso. Y este pobre hombre llega a sentir hasta lástima, diciendo, qué buena mujer es, ¿no?, que prefiere dar su vida por él. Es todo mentira, bellaca. Lo único que se le quería quitar era de encima, porque este hombre no iba a matar a Antonio Navarro. Pues no le servía, básicamente. Le servía. A otra cosa, mariposa. Como vemos, es totalmente manipuladora. Con unos hace el papel de víctima y con otros pues hace el papel de novia súper entregada, como con este José del que estaba hablando Sara. José es otra de las relaciones que mantiene paralela a la de Antonio. Es una persona que conoce de fiesta una noche y con la que quiere mantener una relación, quiere irse a vivir con él, quiere comprar una casa. Y creemos que este es el motivo principal por el que quiere quitarse de encima a Antonio. Como no ha podido convencer a esta otra persona, intenta convencer a Salva con los mismos argumentos, que la maltrata físicamente, psicológicamente, que está harta, que no puede seguir así y que la única forma de estar juntos es matándolo. A lo que Salva acaba accediendo. Yo lo siento mucho, chicos, lo siento, Alfonso, porque justo ibas a hablar y te voy a cortar, pero tenemos que irnos un momentito a publicidad y luego volvemos con tu apunte. Lo siento, Alfonso, que te he dejado con la palabra en la boca. No, es verdad, creo que lo ha explicado muy bien, Raquel. Y vamos a contar un poquito eso y también el concepto de viuda negra y qué ha pasado actualmente, qué ha pasado con Salva, qué ha pasado con Mage y todo lo demás. Así que ahora, en unos minutitos, volvemos y me cuentas. Muy bien. Un beso puede ser el principio de una historia, un juramento, el inicio de una condena. Ellos amaron, ellos mataron y nosotros contamos cada suspiro. Suspiros en la sombra, el programa donde el amor mata. Los jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Tentación, en el 91.4 de tu FM. Suspiros en la sombra.
Y ya estamos de vuelta y le voy a ceder la palabra a mi compañero Alfonso, que le he cortado antes de la publicidad. ¿Qué nos tenías que contar, Alfonso? No, solamente quería incidir sobre el tema de la cafetería, porque en el fondo ahí es donde les trincan, ¿no? Y bueno, al parecer todo surge porque Salva se da cuenta de que hay otra persona, porque, bueno, a lo mejor esto Raquel nos lo cuenta ahora mejor que lo conoce, pero se da cuenta de que hay otra persona y entonces la amenaza de alguna manera y da lugar a esa conversación en la cafetería, que es donde luego les trinca la policía con todas las grabaciones y todo. Pero yo creo que lo va a contar mejor Raquel, porque Raquel está puesta en el tema y mejor que nos lo cuente ella. Es interesante. Pues Raquel, cuéntanos. Pues sí, Salva descubre que Maje está con otra persona con la que se va a ir de viaje. Entonces se pone celoso y le dice a Maje que la policía sabe que se va de viaje y que los están investigando. Esto lleva a que ambos empiecen a hablar, aunque sea en clave en las conversaciones telefónicas. La policía empieza a ver claro que ellos tienen algo que ver con el crimen y se ponen tan nerviosos que llegan a quedar en una cafetería para hablar en persona y que nadie los pueda escuchar. ¿Y qué es lo que ocurre en esta cafetería, Sara? El problema es que la policía había solicitado permisos de escucha al juez para poner micros en esa cafetería, en un par de mesas, incluso con un par de policías vestidos de paisano, y como ellos creen que ya no están hablando por teléfono, nadie les escucha, lo que no saben es que les están escuchando en directo en ese momento, pues hablan libremente. Y aunque Maje intenta mantener un poco la calma sobre Salva se pone muy nervioso, no lo consigue y al final acaba confesando cosas totalmente incriminatorias que dicen claramente que él es el asesino de Antonio Navarro y que por supuesto ella es la cabeza pensante de todo esto. El juicio luego se celebra en octubre de 2020 ante jurado popular y fue uno de los más mediáticos de los últimos años. Al principio del programa hemos escuchado un pequeño extracto de Salva hablando en este juicio, donde pues dio 1001 detalles de cómo era esa relación con Maje y cómo le fue convenciendo hasta llevar a cometer este asesinato. Pero luego hubo 2 condenas. ¿Cuántos años le cayeron a cada uno? Pues 22 años de prisión a Maje y 17 años de prisión a Salva. En el 2022, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó la sentencia y actualmente siguen en prisión los dos. A mí hay algo que me parece bastante curioso y es que Maje en prisión inició una nueva relación y que ha tenido un hijo. Correcto. En sí, 2023. A mí también me llama la atención. En 2023 fue el hijo. Sí, no sabía yo las fechas, pero sabía que había sido hijo. Tiene, no sé, había sido madre y tuvo un hijo. niño de 2 añitos. Lo que yo no sé es que se pueden mantener relaciones de la cárcel. Se puede. Se puede. En un vis a vis o algo de eso, y ¿no? está en claro. un módulo de maternidad. Él era otro preso y ella está en un módulo de maternidad porque pasas a ese módulo cuando tienes un hijo. Lo tuvo en 2023 y volvió a salir a los medios de comunicación la historia precisamente por tener este hijo con un preso. Vaya. Y luego ya para acabar, que nos queda poquito tiempo, chicos, hemos hablado sobre la viuda negra, pero no hemos aclarado qué es la figura de la viuda negra, porque se le llama la viuda negra de Patraix o Patras, como lo queráis decir. ¿Por qué se llama así a esta mujer? Pues se le llama así porque digamos que en criminología se popularizó este término para describir a las mujeres que manipulaban a sus parejas sentimentales y luego las mataban por un interés económico, por venganza o por este tipo de cosas. Entonces comparten una serie de rasgos como el encanto, la capacidad de seducción, la frialdad emocional, la manipulación afectiva y como vemos, pues Maje encaja perfectamente en este perfil. Sí, la verdad que sí. Pero aunque ha sido un caso muy mediático en España y es una de las viudas negras conocidas, existen otros 2 casos de viudas negras en España, ¿verdad? Sí, al parecer tenemos más sorpresas, ¿no? Entonces, sí. Nosotros sí, en España tenemos siempre de todo, lo más abundante y lo mejor. Y en este caso, viudas negras famosas. Y entonces, creo que fue tenemos un caso por aquí que fue el de Josefa Ginel, ¿no? Y en España, en 1996, que fue... sí, yo me acuerdo de ese, sí. Fue la viuda negra de Burriana, en Castellón.
envenenó a su marido con cianuro en el café. El móvil fue cobrar un seguro de vida, fue condenada a más de 20 años de prisión y cumplió parte de su pena y luego salió en libertad. Y luego también está Conchi, la viuda negra de Alicante, en 2018, que asesinó a su marido en la playa de Albir, en Alicante, casada con un hombre discapacitado, lo mató poco después de la boda. O sea, las bodas suelen ser determinantes, parece ser, en este asunto. Y fingió un ataque de epilepsia en la escena del crimen. El móvil, otra vez, económico y de control. Sí, suele ser el patrón. Yo lo creo, que sobre todo en el tema el dinero de por medio suele ser económico. Pero curiosamente no tenemos un móvil económico con el caso de Maje. No, en ese caso tenemos un móvil de poder personal, lo llamaría yo, manipulación más que otra cosa. Sí. Es curioso, pero sí. Yo por eso quería sacaba antes lo del tema psicológico, porque es que no podía encontrar una explicación. Es evidente que un problema tenía, lo que pasa que no fue catalogada como tal. Claro, pero es que este es un perfil de estos que hay que estudiar a fondo para poder llegar a capa tras capa tras capa para ver qué es lo que hay dentro de la mente me encantaría saber en este caso de Maje, de esta señora. O sea, para me parecería todo flipante. lo que ha hecho, para cómo lo planeaba, tiene que ser bastante curioso, solo para digamos. llevar la vida que llevaba. O sea, cómo tienes una relación con 5 personas al mismo tiempo y eres capaz de ser una persona distinta con cada uno de ellos. Sí. Sí, yo creo que nadie la llegó a conocer realmente. O sea, bueno, y sobre todo Antonio Navarro, porque Antonio Navarro se ve que estaba enamorada de ella. Sí, además uno de sus mejores amigos que declara en el juicio y bueno, lo podéis ver en el documental y tal, el tío lo dice que jamás vio brillar la mirada de su amigo como cuando él miraba a Maje, ¿no? Fíjate. O sea, la miraba con un amor y una dulzura y una pasión que y era sin embargo increíble. había una persona completamente distinta detrás. Total. Así que... Sí. Ahora que has dicho lo del documental, ya que nos vamos a ir tristemente, ya se acaba el programa, os podemos recomendar la película La Viuda Negra y el documental Maje. Ambas están en Netflix, se han estrenado este mismo año, justo además, así que las tenéis fresquitas para ver. Y también, como no, pues nuestras ficciones sonoras que tenéis en Spotify y en iVoox, donde podéis escuchar todos los capítulos, este crimen y todos los demás que tenemos de la temporada 1 de Suspiros en la Sombra. Bueno, chicos, todo lo bueno pues llega a su fin. Ha sido un placer otro jueves de charla con vosotros aquí. Desde luego, igualmente. En Radio Tentación, en la 91.4. Y nada, pues un saludito, Raquel. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Chao, Sara. Nos vemos. Encantada de estar el jueves de nuevo. Y Alfonso. Chau, chau. Un saludo para todos vosotros y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Amor eterno. Promesas susurradas en la oscuridad. Pero cuando el deseo se convierte en obsesión, el final siempre es el mismo. Sangre. Suspiros en la sombra. Historias reales de amor que acaban en asesinato. Los jueves de 10 a 11 de la noche en Radio Tentación, en el 91.4 de tu FM. Suspiros en la sombra.